este bloque corrido hasta el minuto 23. No soñé, porque una realidad contigo experimenté. Hoy yo sé que este cielo que ahora veo es inferior a aquel. ¿Dónde estás? Me prometes un día a mí. Pues en base a lo que estoy platicando, yo leí un poco. Correcto. Padre. Y por ejemplo, iniciaríamos hablando de qué es emprender en la nueva economía. Como un ave que llega al nido yendo hacia ti. O sea, ¿por qué se le da ese título? Y así, ¿cuál es la diferencia de ahorita a ya viví apartado de este mundo y cambian los tiempos? en ti. Ya iniciamos como las 4 horas, ¿no? Que este cielo que ahora veo es inferior a aquel. Bueno, entonces iniciamos por ejemplo, hablando de emprender la nueva economía. Digo, síguela. Ciencia, Arte, religión, música, literatura. Estás entrando a tu programa desenfoque, Proyecciones del Pensamiento. Comenzamos. La paz del Señor sea con todos y buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven a través de la página La Luz del Mundo, Radio La Luz del Mundo. Bueno, pues estamos aquí en el programa Desenfoque, Proyecciones del Pensamiento. Es una noche un poco calurosa. Carrereada. Sí, la verdad, carrereada también porque pues aunque parece más bien, es fin de semana, ¿no? Es fin de semana y traemos un tema más que interesante, útil para nuestra vida, que es acerca de emprender en la, pues hablando en esta nueva, en este siglo XXI, cómo podemos emprender en esta economía que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo. Pero antes de presentar aquí a nuestra invitada, quisiera mencionar a nuestro equipo que hace posible este programa de radio. Está en controles nuestro compañero, mi fiel compañero Rogel. También pues no estuvo con nosotros Josué Faz, que nos acompaña aquí en conducción. Les presento a nuestra invitada de hoy, nuestra amiga Ana Vázquez Velázquez. Así es. ¿Cómo le ha ido su día? ¿Cómo están? Muy bien, excelente. Varias ocupaciones y algunas citas de trabajo, pero es importante la invitación para mí para compartir un poco de las ideas pues que estamos manejando acerca de los negocios en la nueva economía. Sí, es que los tiempos cambian y también las formas. No podemos aplicar la misma fórmula que se aplicaba hace 10 años, inclusive hace 5 años. Los tiempos van cambiando, la tecnología y por ende también las formas de administrar algún negocio, alguna pequeña empresa o alguna microempresa. Renovarse o morir es la clave, ¿no? Y ya lo dicen, y efectivamente es así, renovarse. Para eso tenemos que darnos cuenta en dónde estamos plantados y las propuestas que hay a futuro. Creo que siempre hay que estar renovándonos
informándonos para pues tener nuestros negocios en pie y también empezar a tener ingresos, ¿no?, que sean sostenibles para las familias. Sí, redituables. Bueno, ¿por qué emprender en la nueva economía? ¿Cuál es la diferencia de ahorita, de hace 20, 5, 10, 15 años? Bueno, mira, antes, si nos ponemos a pensar, antes un solo sueldo era suficiente para mantener a muchos hijos. Claro, a veces podían vivir un poco en escasez, pero solamente trabajaba papá y mamá se quedaba en casa. Y ahora es necesario para sobrevivir o vivir más o menos bien, podríamos así, necesitamos hasta 3 sueldos, es decir, trabaja papá, trabaja mamá y todavía vendemos fritangas o algo. O si el hijo tiene la mayoría de edad, hasta el hijo mayor también aporta a la economía de la casa. Aporta, y es verdad, o sea, ya son situaciones que pues uno no las cuenta, uno ya las vive, ya todos nos enfrentamos a eso. Sí, pero yo no creo que sea necesario tener que vivir de esa forma. Para eso están todos estos cursos, para enseñarnos que hay maneras de poder sobresalir y no sobrevivir, sino vivir. Efectivamente. Vivir. Efectivamente. Dice que lo que es la educación te dará para sobrevivir, pero la autoeducación te dará para ganar fortunas. Entonces nos quedamos nosotros pensando, por ejemplo, si todos tenemos 24 horas, ¿por qué unos son ricos y siguen ganando más? Y uno por más que trabaja y nomás no sale. Exactamente. Entonces es donde debemos de ponernos a pensar qué ellos saben o qué ellos hacen que nosotros no, ¿verdad? Exactamente. Entonces Esa vamos es una a muy buena platicar de pregunta eso. que en el tercer bloque, bueno, en el segundo bloque estaremos analizando. Así es. Pero aquí tenía apuntado acerca de las 4 eras económicas de la civilización. ¿Qué son las 4 eras económicas de la civilización? Vamos a empezar lo que fue... Te digo para entender acerca de esta nueva economía. ¿Por qué le llamamos nueva economía? Yo creo que hay que analizar el pasado de la humanidad, de la economía de la humanidad, ¿no? Efectivamente, mira, ahorita vamos a lo que fue en la anterioridad, los cazadores y los recolectores, ¿sale? Ser fuerte y ser rápido era la clave, porque el que era fuerte cazaba, podía alimentar a su familia. Terminar la época de cazador y recolector fue cuando podía alimentar a su familia. Y estos descubrimientos son los que nos han pasado de etapas en etapas económicas. Por ejemplo, el descubrimiento importante que hicieron en este tiempo fue la aguja, porque a raíz del descubrimiento de la aguja empezaron a hacerse ropas, a coser y hacer, y entonces ya empezaron, no solamente estaban en un solo, empezaron a caminar, ya cambiaron de nómadas a sedentarios, y entonces así ya empezaron a moverse en el mundo. Descubrieron también el fuego, ¿no? El fuego también. La rueda. Todo eso. Y de ahí se fueron innovando día a día, ¿no? Efectivamente. Después hablamos de la agricultura. Aprender a sembrar y desarrollar técnicas para cultivar. Esto cambió, entonces ya si tú eras fuerte y eras rápido, pues eso ya no te valía. Aquí lo que te valía es que uno, tuvieras tierras, y otro que supiera sembrar. Y entonces ya cambió. Aunque antes tú y tu familia fueran los mejores cazadores, ya eso ya no te vale, porque ya estamos en la era de la agricultura. Necesitabas tierras. Ahí el que tenía tierras era poderoso, ¿no? Porque aparte de sembrar, ellos mismos tenían crianza de animales. Criaban puerquitos, vacas, gallinas, y ya no tenían la necesidad de salir a cazar, sino que ahí mismo tenían lo necesario, y eso les ayudaba para hacer en ese tiempo como trueques, ¿no? Hacían cambios, por ejemplo, yo te cambio un marranito por un costal de maíz, de semilla, de frijol, de arroz o X. Y entonces te fijas que el que no tenía tierras, entonces ahí no tenía los mismos pues ingresos que podía tener una persona con tierra. Después de esto se viene la era industrial. ¿Y qué es la industria? Pues la maquinaria. La era industrial vino a partir de la máquina de vapor.
Entonces ya las habilidades de tener tierras y de tener todo eso, pues ya no era lo mismo, ya ahora era la industria. A partir de aquí es algo muy importante, a partir de la era industrial, porque se necesitaban personas capacitadas para empezar a para desarrollar manejar las máquinas la y todo industria, efectivamente, y fue donde dijeron, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que todas las personas que estén aquí vengan y manejen la industria? Pues empezaron a crear las escuelas, lo que ahora nosotros conocemos como primarias, secundarias, preparatorias, posgrados y universidades, especialidades en alguna rama. Y todo eso empezó aquí. ¿Por qué? Porque era la necesidad que se tenía en ese momento, de que se ocupaba que las personas especializadas pues manejaran la maquinaria para que la industria funcionara. Entonces así es como comenzó realmente lo que son las universidades, las escuelas. Qué interesante cómo el ser humano ha ido innovando. Así es. Ha ido innovando y ha aprovechado esas, valga la redundancia, esas innovaciones para poder crecer, desarrollarse a sí mismo. Y es que cuando hablamos de desarrollo no estamos hablando precisamente del dinero, sino del crecimiento pues personal, material también, en adquisición de tierras, de bienes y todo eso. Así es, ya también las mujeres trabajaban en la era industrial, aunque la mujer siempre ha trabajado, aunque no esté estando en casa, porque la mujer también siembra, la mujer también hace, ¿no? Cuida a los hijos. Cuida a los hijos y es una parte muy activa en la economía, economía del hogar. Entonces, en la era industrial ya también las mujeres empezaban a coser y a hacer, pues, la industria, también trabajaban en la industria. Entonces, ahora vemos la era de la información. Nos tenemos que dar cuenta que ya la era industrial pasó. Y estamos viendo problemas económicos de ingresos en las familias por la inflación académica. ¿Qué significa esto? Que a mayor bien, cuando hay mucho de algún bien, pues decrece su valor. Entonces, ocupamos un puesto, sí se requiere alguien especializado para cierto empleo, pero entonces ya hay 10 personas que están buscando ese puesto. Pero viene la competencia. La competencia, y entonces ¿qué hacen? Bajan los sueldos y siempre va a haber alguien que lo haga por menor precio, ¿no? Entonces, y es ahí los problemas que estamos enfrentando. Ya la era industrial terminó. Ahorita ha pasado la era de la información, cuando vienen las computadoras y el internet, que también han quitado a gente de sus la era puestos. De la tecnología, ¿no? La tecnología. Ahora se dice que ya esto también está pasando, no por la tecnología, sino porque ahora estamos en la era de la influencia. Mire, sí. Qué interesante. ¿A quién puedes mover? ¿A quién puedes invitar? ¿Cómo te reúnes? ¿A quién impactas? Y vamos a manejar eso. ¿Por qué? Porque la era de la influencia y porque esto, ¿qué trae con nosotros y cómo podemos manejar esto a nuestro favor? Mire qué interesante cómo el hombre ha innovando al paso de los siglos y por ende pues va cambiando la economía. Es lo que por eso decíamos, emprender en la nueva economía. Hablando de este siglo XXI, necesitamos aplicar otras formas. Usted decía al principio, o sea, ¿por qué los que tienen pues tienen más? Y a lo mejor aparentemente se ve como que trabajan menos. Sí. Y las demás personas, por más que se esfuercen, pues no logran sino apenas sobrevivir, lo necesario apenas tienen para sobrevivir, y aquellas personas con lo poco que trabajan van multiplicando su riqueza, van multiplicando sus bienes. Yo creo que es en base a eso, ¿no? A la información. A la información que tienen. Y cómo se saben mover y saben identificar los tiempos. Efectivamente, es importante que abramos los ojos a los cambios y estemos abiertos a cambiar también nosotros, porque estamos en tiempos de constante cambio, todo cambia, y es importante que nos empecemos a educar de otra manera.
ver si estamos viendo que ya el empleo no es suficiente. Trabajo 12 horas, dejo a mi familia, soy un padre ausente, ahora soy una madre ausente, no puedo estar con mis hijos, mi hijo está estudiando y me está costando mucho mantener su estudio, y cuando salga su empleo no va, lo que él va a ganar mensualmente no es ni lo que yo estoy pagando. Se pagan carreras hasta de 15,000 pesos mensual, y el campo laboral cuando se pagan son de 8,000 pesos. O sea que Entonces, no es redituable. no es redituable. El tiempo le estás invirtiendo unos 5 años mínimo, y para los avances de la tecnología, ya cuando tú sales de tu carrera, ya un año al menos, y ya lo que tú estudiaste ya es obsoleto. Hay que volver a estudiar, hay que estudiar pues un diplomado, o hay que estudiar otro para seguirte renovando. Entonces, en realidad, yo no digo que la educación mala o estar en las universidades es malo, o estudiar X carrera, no me refiero a eso. Es saber identificar el tiempo en que vivimos, ¿no? Y me refiero a que sí, efectivamente, para que veamos las oportunidades que se muestran, y realmente buscar lo económico, porque decimos no nos vamos a dejar llevar porque pues tenemos una mala idea que los ricos hacen fraudes o cosas así, y en realidad no, hay que crear una cultura del dinero. Realmente muchos dicen no, es que ser rico no, y bueno, estamos hablando de tener para vivir bien, porque bueno, todo se paga con dinero, así bueno, qué interesante la plática, pero bueno, vamos a ir aquí a un corte musical y ahorita volvemos aquí a su programa Desenfoque. Estás en tu programa Desenfoque. Continuamos.
Esto es Desenfoque. Ya estamos de regreso. Bueno, regresamos aquí a su programa Desenfoque. ¿Y por qué sonrío? Porque estamos platicando aquí en el corte musical acerca de las maneras de emprender, por qué los ricos tienen más y por qué los que nos consideramos trabajadores, por más que trabajamos, no logramos crecer. Ya habíamos hablado acerca de los tiempos de la economía en la civilización, claro, a grosso modo, y ahorita queremos entrar a un tema por demás interesante, que son los negocios tradicionales. ¿Qué son los negocios tradicionales, Ana? Mira, los negocios tradicionales son todos los que conocemos en la actualidad, que de repente decimos, necesito un poco de ingreso, yo voy a poner mi cenaduría, porque yo tengo buena sazón, ¿no? Uh-huh. Las zapaterías, las paleterías y todo lo que pueda... de churritos. Ajá, bueno, todo lo que termine en ella, pero bueno, puede tener ingresos, y eso de vender dulcecitos y te da ingresos, y ciertamente funcionan. La cosa es que al tener este tipo de negocios nos ponemos en situaciones un poco críticas porque necesitamos altos niveles de inversión y a veces no los contamos y tenemos que pedir préstamos y tenemos que estar pagando el préstamo, tenemos que estar invirtiendo al negocio y realmente los negocios tradicionales es un poco difícil, tardan al menos 5 años en que diga, ya mi negocio ya está estable. Ya es estable, entonces sobrevivir a eso es muy difícil, por eso la mayoría de los negocios que se ponen a los 2 años fracasan. Entonces, ¿cuál es el problema de los negocios tradicionales? Porque aquí en México y en Latinoamérica abundan. Yo estuve viviendo en Estados Unidos como 10 años y allá casi no se ven este tipo de negocios. Sí hay, pero casi no se ven porque el gobierno los regula y se convierten como en microempresas. Pero aquí en México y en Latinoamérica abundan, como que se les hace fácil, no, pues tengo, no sé, 1,000 pesos, voy voy aquí al mercado donde compro más barato, me compro unas cajas de dulces, de chicles, de paletas, pongo una mesita, pues no voy a pagar impuestos y me pongo a vender dulces. Es por eso, porque no está regulado. Ese tipo de negocios pequeños no están regulados, por eso a la gente se le hace fácil para conseguir un ingreso, pero cuando estamos hablando de un negocio que está bien establecido es muy difícil porque a veces los mismos gobiernos no te dan la facilidad. Si tú eres emprendedor, por ejemplo, en el área de poner un negocio, es importante tener ideas creativas, que sea muy novedoso. Y para que tu negocio funcione tiene que estar dentro de un sistema. Es decir, yo vendo hamburguesas y yo sé hacer las mejores hamburguesas que alguna marca que conocemos que está por todo el mundo. Y a diferencia de eso, nosotros sabemos, o ya por estadística la gente sabe, que van a ir a las hamburguesas que todo el mundo conoce, aunque no son tan buenas. Pero ¿por qué aquellas te ganan a ti, aunque tú tienes mejor sabor? Porque ellos tienen un sistema. Tú ya vas a un lugar de esos y ya sabes cómo te vas a atender y tienen bajo un sistema. Y lo importante es eso, cuando vas a aprender, tienes que aprender a sistematizar tu idea. Entonces, para ganar. ¿Cuál es el problema de los negocios tradicionales? La competencia. O sea, porque a veces no funciona. La competencia, por ejemplo, tienes una zapatería o sabes hacer buen zapato. China ha abarcado todo, está globalizando todo por muy poca, les pagan muy poco a la mano de obra y en realidad ya hay, por ejemplo, en León, que manejamos nosotros muy buen calzado de buena calidad, está invadido de zapato chino, por ejemplo, la ropa china, todo chino, Estados Unidos, todo lo maquila China. En México se está metiendo muy fuerte el mercado chino. India también son potencias estamos hablando de países de millones de personas, pero en grande, pues abarcan lo que es el potencial humano. Y ellos pues ya hasta cierto punto están llegando a la esclavitud y lo vemos porque hay chinos que trabajan y duermen en sus mismos empleos. Y si nosotros no nos ponemos manos a la obra, pues ya casi.
Casi nos van Casi, sí, efectivamente, porque ya trabajas turnos de 24 horas, 12 horas y sin descanso, y aparte de las 12 te haces otras aún así no nos alcanza. ni no nos alcanza, pero vamos a hablar, vamos a entrar en el detalle. Ya hablamos las dificultades en los negocios tradicionales, entonces aquí el mensaje que queremos dar es cómo poder tener ingresos emprendiendo en la nueva economía. La clave de los ricos, porque ellos trabajan aparentemente poco y tienen más dinero, y uno que trabaja muchas horas nomás no alcanza. Crear activos es el negocio de los ricos. Vamos a saber qué es un activo. Debemos de darnos cuenta que hay dos tipos de ingresos económicos, que son los ingresos lineales y los ingresos residuales. Generalmente todos trabajamos, o los empleados trabajan por ingresos lineales, es decir, el día que trabajo me pagan y el día que no trabajo no me pagan. Híjole, si trabajo como, y si no trabajo pues no como. Efectivamente, y estamos hablando de comer. Y aparte de la renta, la luz, el agua, el calzado, la ropa. Se vuelve si tienes muy hijos, crítico. Sí. Se vuelve una situación muy crítica, porque a veces valoramos muy emocionalmente que el niño va a salir en la escuela a un festival y decimos, ay no, yo mejor quiero estar con mi hijo y no voy al trabajo. Pero cuando no vas al trabajo te topas con que te quitan bonos, te quitan un montón, te quitan mucho dinero, y en realidad tu sueldo sale a la mitad. Y es muy difícil, es que aún tengas un negocio tradicional también. Si no vas a trabajar, si no abres la tienda, no generas ingresos. No generas ingresos. Entonces, usted decía, el negocio de los ricos es crear activos. Así es. Entonces, ¿cuáles son los activos? Hablamos de esos, son los ingresos residuales. Al generar activos... ¿qué son los ingresos residuales? Los ingresos residuales son los ingresos que obtienes por ejemplo, los escritores tienen un libro, lo escriben solamente una vez, pero ellos siguen teniendo ganancias cuantas veces el libro se venda. Generando las copias. Los artistas, tengo una canción, la vendo, y después de muchos años se sigue tocando, ya están muertos y siguen generando dinero. Sí, eso es generar activos. Mire qué interesante. Entonces, y para eso se requiere innovar, ¿no? Para eso se requiere educación. Bueno, también. Sí, claro, las innovaciones. ¿Cómo vas a innovar si no estás educado en la materia? ¿Y sabes por qué? Porque hay personas que tienen muy buenas ideas, pero tener una buena idea no basta. Hay que ponerla por obra, hay que echar manos a la obra, y a veces nuestros propios miedos, no es que si no funciona, y es que si alguien me la gana, y es que si no tengo dinero, y entonces nosotros mismos nos estamos atorando. Agarras y entierras tu idea. Efectivamente. Y ahí se queda. A mí eso me recuerda a una parábola del Señor Jesucristo acerca de los dones. Trabajar los dones. Dice, ¿desde cuándo se escribió esa parábola? Claro. Hace casi 2000 años. Entonces, ¿qué sucedió con aquella persona que recibió aquel don o aquel dinero? Pues suponemos. Dice que fue y lo escondió, y su Señor se enojó porque no hizo nada. Entonces yo creo que así son las ideas. Así es. Si no se trabaja, pero como usted dice, bueno, tengo una muy excelente idea, ¿a dónde la llevo? ¿Cómo logro emprender esa idea? Así es. Sacarla a flote, sacarle provecho más bien a esa idea. Pero se ocupa, como usted dice, educación, ¿no? Educación personal, educación, desarrollo personal, para que no tengas temor a lo que pueda pasar y te empieces a informar para que tu idea se lleve a cabo. Vamos a hablar lo que son los ingresos residuales. Hay un señor de nombre Robert Kiyosaki, que fue el primer hombre que escribió libros acerca de negocios. Él habla acerca de cómo se obtienen, te da la clave, cómo se obtienen los ingresos residuales. Entonces te pone muchas opciones para que tú elijas. O sea que aquí la manera del negocio de los ricos solamente se trata, hay que leer, hay que informarnos, hay que juntarnos con gente que ves que se mueve, que está saliendo adelante, que tú sabes, para que yo también pueda aprender. ¿Sale? Entonces ahora Robert Kiyosaki dice, podemos invertir en bienes raíces. Es uno de ellos. La gente que dice vivo de mis rentas, a eso se refiere. Esos son ingresos residuales. Tienen sus activos porque tienen varias casas, las rentan y tiene segurito al mes
un ingreso, el ingreso económico de cada. Puede ser un poco difícil porque en realidad nos cuesta trabajo tener una casa propia como para estar comprando varias y rentarlas, ¿verdad? Pero bueno, esa es una manera. El que pueda hacerlo, bueno, pues puede ganar de esto. Hay otro que son las inversiones financieras. Eso significa poner tu dinero a trabajar, tener mucho dinero para que te dé más dinero, ¿verdad? Entonces también suena un poco difícil porque estamos hablando que estamos un poco faltos de dinero. Sí, no tenemos como para decir, bueno, me sobran 20,000 pesos, lo voy a invertir en tal empresa para poder generar activos. Exactamente, no podemos. Entonces, bueno, es otra opción. Las inversiones financieras, comprar franquicias, esa es otra. Entonces también suena un poco difícil. ¿Por qué comprar franquicias? La franquicia es un negocio sistematizado. A alguien se le ocurre vender café y entonces pone cafés y pone esa marca de café en todas las plazas, en todas las tiendas, en todos los centros. Tú escuchas el nombre, ves la marca y compras la marca. Y ya sabes, dices, bueno, ya sabes que van a tener el mismo sabor. Porque tienen el mismo sistema. Entonces, si tú quieres que tu negocio gane, tienes que sistematizarlo. Y esto es un ejemplo de sistematización, las franquicias. Y por último, las redes de mercadeo. Las redes de mercadeo. Así es. Entonces, para hablar de las redes de mercadeo, pues es una manera muy fácil de empezar a construir activos. Y son importantes. En este espacio vamos a hablar por qué una red de mercadeo. Empiezas a generar activos productivos, es heredable, es vendible, es confiable y crecen exponencialmente. No, si gusta, en el siguiente corte, bueno, más bien en el siguiente bloque, hablamos de las redes de mercadeo. Así es. Para no cortar la información y seguir una hilación del tema. Bueno, estamos aquí en su programa Desenfoque. Mándanos mensajes a las redes sociales Radio La Luz del Mundo, a las redes sociales en Facebook como Desenfoque. Nos pueden mandar alguna pregunta para nuestra compañera Ana Vázquez. Bueno, regresamos en breve en un corto musical. Estás en tu programa Desenfoque. Continuamos.
Esto es Desenfoque. Ya estamos de regreso. Bueno, regresamos una vez más aquí a su programa Desenfoque. Hablábamos acerca de los bienes, crear bienes activos. Y hablamos acerca de las bienes raíces, negocios tradicionales pero sistematizados, inversiones financieras, comprar franquicias. Y vamos a entrar ahorita en las redes de mercadeo. ¿Qué son las redes de mercadeo, Ana? Mira, las redes de mercadeo ahora se le llama negocios colaborativos. Es decir, nos agrupamos para invertir en volúmenes y empezar a tener ganancias de eso. Eso es la importancia de las redes de mercadeo, dice Robert Kiyosaki. No se tienen que confundir con recibir solamente ingresos. Es decir, muchas personas te invitan, te invito al multinivel, y paradigmas que la gente tiene. No cree, tiene miedo, eso es una pirámide, y varias cosas, y en realidad no lo es. Pero hay que tener la información adecuada. Entonces, hacer una red de mercadeo es la manera más fácil que tenemos para empezar a construir activos. Y eso es lo que realmente el motivo de las redes de mercadeo. Son como funcionan, ¿no? Es como funcionan. ¿Por qué? Porque van creciendo poco a poco y en determinado momento, cuando el sistema es correcto, te van a empezar a generar ingresos. Por ejemplo, hoy yo construyo una red, tengo un equipo y eso va a empezar a crecer. Y en determinado momento yo me voy de vacaciones y eso sigue trabajando porque ya está dentro de un sistema. Que son lo que decías acerca de los ingresos residuales. Así, ¿no? Es, eso sigue trabajando sin necesidad de que yo esté ahí. Sí, porque hablábamos en el bloque anterior acerca de los ingresos lineales que la mayoría de las personas tenemos, que si trabajamos recibimos nuestra paga, si no trabajamos, pues como dicen, si no trabajamos no como, si trabajo como. Esos son los ingresos lineales, pero estamos hablando ahorita acerca de los ingresos residuales, donde a lo mejor tú cierras tu negocio 1 o 2 días por atender un asunto familiar, o por ir a pasear con tu familia, o por ir a algún evento escolar de tus hijos, pero tú sigues recibiendo ingresos, que son los ingresos activos, ¿no? Son los activos. Son los activos, porque ya eso ya no dependen de ti. Eso es un trabajo que tú ya hiciste antes y que poco a poco, como gota de agua, te va a caer. Y entonces la red, cuando más grande sea, más activos se empieza a generar. Por ejemplo, ¿cómo se pueden informarlas? Porque usted hablaba una palabra acerca de educación, educarse acerca de los negocios. ¿Dónde pueden las personas educarse acerca de eso? Porque me ha tocado, he conocido personas que reciben algún dinerito, no hablo de préstamos, sino que reciben, no sé, alguna herencia o alguna venta de alguna casa, 20,000, 50,000, 100,000 pesos, pero no saben qué hacer con ese dinero. Efectivamente. Se lo empiezan a gastar, dejan de trabajar, se lo empiezan a gastar ese dinero y exactamente, cuando menos piensan, ya no tienen nada. Mira, acá hay 2 cosas importantes. ¿Cómo pueden hacer crecer ese dinero? Cuando hablamos de invertir, es importante conocer la red de mercadeo que vamos a hacer. Y Robert Kiyosaki te dice las características que debes tú de ver cuando te quieres ingresar a una red. Una, es importante no dejarte llevar o apantallar por el producto en cuestión. Porque te dice, nosotros tenemos los productos más novedosos y vamos a impactar en el mercado. Él te dice que no es cierto. No te dejes llevar por eso. Otras redes te quieren que te ingreses y te ofrecen sumas muy grandes de dinero para apantallarte, y tú como quieres el dinero, simplemente dices, si estoy 3 meses, si me acompaño de tantas personas, si meto a tantas personas a mi red, voy a ganar esos bonos que me dicen. Eso también es peligroso.
Entonces no te debes de dejar ni llevar ni por productos ni por bonos. Aquí lo importante y lo que dice que tienes que, a la red de mercadeo que tú quieras ingresar, tienes que observar que tenga un sistema educativo. Y es lo más importante. Porque un sistema educativo te va a desarrollar en diversas inteligencias, como la inteligencia social para que te puedas hablar con las personas, inteligencia financiera y entre otras. No sé si tú has escuchado un dicho que dice: el que nunca tuvo y llega a tener, hasta loco se quiere volver. Exactamente. Por eso es importante que cuando, y que las personas que nos escuchan, y si quiero hacer hincapié en esto porque a mí me han llamado, oye, quiero invitarte o estamos organizando una flor. Eso es peligroso, eso es fraude, porque están hablando de juntarse muchas personas para juntar dinero. Dicen, es que esto es una red. Eso es falso, las redes de mercadeo no trabajan así, entonces es importante educarse en eso. Entonces mi consejo del día es eso, que nos eduquemos, que nos informemos y que leamos. Y no nos dejemos apantallar por sumas muy grandes de dinero, porque una red de mercadeo es sembrar para futuro. Por eso se llaman crear activos, porque es para futuro. Bueno, ¿y dónde pueden las personas, por ejemplo, informarse acerca de todo eso? Miren, pueden, por ejemplo, porque, ahorita estamos hablando acerca de la economía, pero en realidad el tiempo no nos alcanza para profundizar en ello, ni mucho menos para educar a las personas en ese sentido. No, para nada. Aquí solamente estamos informando algunos puntos a grosso modo acerca de cómo emprender. Mira, yo como recomendaciones puedo dar el autor Robert Kiyosaki, para que empiecen a abrir su panorama de qué significa todo esto de enfrente. Robert Kiyosaki, para que abran su panorama de cómo emprender en la nueva economía. Es hawaiano, pero creo que tiene descendencia, ¿no? Por el apellido. Así es. Entonces, de todas maneras, yo estoy trabajando una red de mercadeo. Para mí es importante, si alguna persona quiere contactarse y quiere tener información, pues estoy abierta a apoyarlos. Bueno, pues ya finalizó el programa. Claro, hay muchas dudas, muchos puntos que aclarar. Así es. Aquí está nuestra compañera Ana Vázquez. En la página de Facebook de Desenfoque vamos a dejar sus datos, si así nos lo permite. Sí, claro. Para que los que quieran emprender en algún negocio, los que quieran crear activos y no seguir sostenidos por sueldos lineales, como dicen, y podamos crecer, porque en eso ahorita se nos está invitando mucho a crecer, no solamente en lo interior, sino también que se vea. Así es. Podamos vivir mejor con nuestras familias, con nuestros hijos. ¿Alguna palabra que quieras dedicar aquí al público antes de terminar nuestra...? Que es importante que apoyen a las personas. Me he visto en la situación, ¿verdad? Que uno trae la buena idea y sabe que es bien para todos, pero de repente tienen se cierran pues a la información, y eso es algo peligroso en todos los aspectos. Creo que cuando una persona trae algo novedoso y busca de tu apoyo, mínimo hay que escucharlo, hay que darle la oportunidad, hay que encauzarlo, ¿no? Por el buen camino. Muchos se aprovechan de ellos. Así es. Entonces hay que apoyar, hay que crecer juntos. Y bueno, estoy a sus órdenes. Bueno, pues nos dio gusto que nos acompañaras, Ana Vázquez. Bueno, este fue su programa Desenfoque. No se olviden vernos o sintonizarnos, escucharnos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Bueno, Dios les bendiga a todos. Esto fue Desenfoque, proyecciones del pensamiento. Agradecemos tu compañía y te invitamos a sintonizarnos la próxima semana en punto de las 8 de la noche por Radio La Luz del Mundo.